¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos del Centro Mexicano de la Familia Empresaria? Con mucho gusto de estar otra vez hoy aquí con ustedes platicando en este espacio que tenemos diseñado para las empresas familiares. Hoy, muy contentos porque tenemos un invitado de lujo, de verdad, hasta corbata me puse para que vean que es de lujo. Es Ricardo Terrazas, el doctor Ricardo Terrazas, un amigo mío colombiano muy estimado que les platico un poquito de su currículum. Tiene un doctorado en dirección de empresas, tiene otro doctorado en psicología, con énfasis en psicología económica y empresarial con magna cum laude. Además, tiene un MBA, un máster en Derecho Privado y en Business Law. Además, es autor del modelo COPIC, un modelo que, fíjense, muy interesante, se ha aplicado en más de 600 empresas familiares en América Latina. Ha sido conferencista en diferentes espacios en el mundo. Es presidente del Consejo Internacional de Empresas Familiares. Es presidente del Consejo de Administración de Colagov, que es la red más importante de América Latina en gobierno corporativo. Y justamente de este tema queremos hablar el día de hoy con él, aprovechando su amable disposición que siempre tiene y aprovechando su sapiencia. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido desde Colombia. Muy buenas tardes, Fernando. Es un gusto de verdad estar contigo y con todas las personas que están participando en este conversatorio. Soy yo quien realmente estoy muy honrado en tener esta invitación y en poder compartir y de alguna manera difundir no solamente los beneficios del gobierno corporativo, desmitificar de alguna manera un poco este concepto al interior de la aplicación de todas las empresas en Latinoamérica, sino de alguna manera también el poder puntualizar cómo este ejercicio de gobierno corporativo para las empresas familiares ha terminado siendo definitivo para el éxito, inclusive y sostenibilidad y supervivencia. Claro, fíjate que siempre que platico contigo me encanta porque termino muy motivado de que compartimos muchos intereses y una visión en común que creo que es fundamental. Generalmente entendemos al gobierno corporativo como aquellas prácticas de las empresas que cotizan en bolsa, que son de muchísimos accionistas y que tienen mucha complejidad. Pero el gobierno corporativo, hoy por hoy, es una herramienta de supervivencia para las empresas familiares. ¿Cómo lo podemos transmitir esto? Déjame compartirte y además compartir con todo el público que está escuchando que, como muy bien lo dijo Fernando, el gobierno corporativo hoy significa sostenibilidad y supervivencia. Es como de alguna manera tener una dirección, control y administración profesional, institucional y madura, lo cual significa no solamente mirarlo desde cuál es mi mejor modelo de negocio, inclusive para poder supervivir hoy en estas situaciones tan dificultosas, antes, en y post pandemia, y cómo de alguna manera también esa aplicación de ese modelo de gobierno corporativo puede tener impacto en mi rentabilidad, en mi sostenibilidad, en acceso a la financiación e inclusive cómo mis indicadores financieros como margen neto, liquidez, valoración misma de los activos societarios, reducción de los riesgos y sin duda alguna también relacionamiento con los stakeholders, hace que esta implementación signifique hoy el poder seguir estando con cierta injerencia en los mercados. Compartirles también que inclusive con esta red Colagov, que a todos los invitamos a que hagan parte, todos quienes estamos en estos círculos empresariales, el poder entender el ejercicio del gobierno corporativo como una práctica la más adecuada empresarial de dirección y de toma de decisiones es parte de lo que es nuestra filosofía misional. Quienes hacemos parte de esta red Colagov entendemos la importancia del gobierno corporativo y compartimos de alguna manera las mejores prácticas. En un ejercicio que hicimos muy reciente con 54 empresas que hacen parte de esta misma red, quienes implementaron estas prácticas que ya les voy a mencionar inclusive de manera muy rápida en el ejercicio del modelo GC de gobierno corporativo al interior de Colagov,
tuvieron estas estadísticas que les voy a mencionar. Fueron más rentables en un 21.7%. Fueron más sostenibles en un 32.1%. Sostenibles en la medida en que crecieron periodo tras periodo en ingresos de manera sostenida en al menos un 32%. Tuvieron mejores accesos a la financiación, y esto es absolutamente claro y lo conversábamos de manera previa con Fernando. Cuando algún banco, uno se le acerca y le pide algún recurso, el banco entiende y de alguna manera analiza el riesgo de la colocación de sus recursos en esa misma empresa y lo mide en la medida en que, por supuesto, ese retorno del dinero a quien se lo presta puede ser mucho más seguro. Eso significa que si probablemente esa compañía tiene unas mejores prácticas institucionales objetivas y además maduras, entonces va a tener un menor nivel de riesgo en el retorno y en el repago de los recursos prestados. Pero además de eso, con eso determinan las tasas de lo cual me puede comportar el costo de crédito. Pero además también con eso deciden si le prestan o no. Eso significó que para estas empresas, estas 54 empresas que aplicaron este mismo modelo de gobierno corporativo, tuvieron un 32%, 32.4% más acceso a créditos y sus tasas disminuyeron en 6.5 puntos básicos en términos de lo que sería ese costo de crédito. Además, aumentó el margen neto en 8.2 y la liquidez lo que hizo fue mejorar 26 días de ciclo de caja. Además de eso, las compañías en su administración profesional hacen, por supuesto, valoraciones de sus activos, de todo lo que es el escenario de un negocio en marcha. Y sus BPN, es decir, sus valores presentes netos, lo que hicieron fue aumentar en un 24.5%. Lo que hizo también, de alguna manera, en este mismo ejercicio institucional del gobierno corporativo es reducir los riesgos corporativos, no solamente teniendo matrices políticas, manuales, sino también teniendo toda una gestión de riesgos. Inclusive hay un modelo que se llama el modelo GRC, Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, que también implementaron estas compañías que están adscritas a Colagov, y lo que hicieron fue tener un gran impacto en la mejor estrategia, lo cual comportó, por supuesto, en todos estos indicadores que les acabo de mencionar. Y sin duda alguna, pues eso hacia el futuro genera una mejor sostenibilidad y un mejor buen manejo con todos los stakeholders, con todas las contrapartes y con todos los terceros que son parte de ese mismo relacionamiento dentro de todo el ecosistema empresarial. Como colofón de esto, la aplicación del gobierno corporativo lo que nos permite entonces es ser más sostenibles, ser mucho más rentables, tener mejores impactos en temas de cómo aplico yo las mejores decisiones y también supervivir de mejor manera en estos tiempos tan difíciles. Claro. Es que las ventajas de aplicar el gobierno corporativo económicamente se pueden medir muy bien, pero también tiene implicaciones en el capital relacional, en el afectivo, en las empresas familiares. Te puede ayudar muchísimo para destensar conflictos. Ahorita platicábamos un poco del modelo COPIC. Me gustaría que me hablaras de este tema, Ricardo. Con mucho gusto, Fernando. Para las empresas que no son familiares es absolutamente claro y objetivo, digamos, estos impactos de la implicancia que tiene el gobierno corporativo en sus esquemas empresariales. Pero para una empresa familiar que no solamente se limita al ejercicio del gobierno corporativo al interior de sus negocios, también es necesario poder observar un escalón hacia arriba, o tal vez algunos escalones hacia arriba. Y es que desde la misma propiedad y desde el mismo patrimonio también tienen que aplicarse algunos elementos de gobernanza. Es decir, cómo yo puedo tener al interior de la misma propiedad unas estructuras de gobierno que me faciliten no solamente tomar decisiones de manera más institucional, más madura, evitando de alguna manera los conflictos societarios, los conflictos familiares y los conflictos entre los miembros familiares, sino también, por supuesto, en la misma planificación del patrimonio, que comporta no solamente la mejor precautelación desde todos los esquemas patrimoniales, sino
por supuesto, también el blindaje de lo que supondría la sucesión patrimonial y la sucesión del liderazgo empresarial. Esto nos hace pensar y nos hace reflexionar que lo realmente importante, más allá de que el negocio pueda estar en un mercado de alto crecimiento, más allá inclusive de que puede ser gerenciado y manejado y dirigido tal vez de una manera profesional, con algunas prácticas de gobierno corporativo, es necesario entender que para una empresa familiar el gran pivote de resultado positivo en las empresas comporta el tener una gran fortaleza en la familia empresaria. La familia empresaria, si tiene conflictos al interno, tiene conflictos en la propiedad y eso va a tener una injerencia negativa en los negocios, en la forma de tomar decisiones, en la generación de riqueza. Entonces, la familia empresaria tiene unos múltiples capitales, uno de ellos, el económico y patrimonial. Entonces, el modelo COPIC lo que pretende es entender, no solamente desde la filosofía y desde el entendimiento de cuál es la causa y cuál es la consecuencia, sino desde la misma aplicación práctica de lo que todos ustedes pueden conocer, que se llama el protocolo de familia, es un poco la reflexión y la regulación al interno de cómo puede potenciar el capital económico y patrimonial. Está absolutamente claro con esto que acabamos de decir, pero también otra suerte de capitales, por ejemplo, el capital emocional, por ejemplo, el capital espiritual, es decir, una familia que tiene cohesión, que tiene unión y que tiene amor, a pesar de que algunos puedan decir que es una versión romántica, es un punto esencial y fundamental para que no haya fractura en la misma propiedad, para que no haya conflictos entre los miembros familiares, y que al unísono, a pesar de que puedan tener algunas diferencias de ideas, puedan tener unos mecanismos y una regulación para tomar las mejores decisiones. Entonces también comporta tener un capital estratégico, es decir, por ejemplo, tener algunos órganos de gobierno, como el Family Office, la Oficina de Asuntos de Familia, eventualmente el Consejo de Familia o las asambleas de familias, que no son más burocracia, sino simplemente unos foros donde en cada uno de ellos se discute unos temas en especial y concurren algunos miembros familiares para poder conversar, acordar una suerte de temas que pueden ayudar a ese mismo fortalecimiento del patrimonio de la empresa y de la misma familia. Pero también puede significar el potenciar, gestionar y precaver el capital intelectual y el capital humano. Porque, por supuesto, las nuevas generaciones, sea cual sea la profesión que elijan, tarde o temprano serán accionistas o socios de esa misma empresa y debe poder tener al menos una formación mínima. Muchas buenas prácticas de algunas familias crean unos fondos de educación obligatoria y mínima para todos los miembros familiares. No importa que mi hijo pueda ser pintor, no importa que mi hijo pueda ser chef, que pueda ser diseñador de modas, porque tarde o temprano se sentará en una junta de accionistas, en un consejo de administración, y al menos debería poder entender los estados financieros, debería poder entender inclusive las mínimas cosas del desarrollo empresarial. Entonces es necesario, por supuesto, también entrenar, no solamente en conocimientos, sino también en competencias a esas nuevas generaciones. Y también, de alguna manera, generarles una inclusión y una motivación, sobre todo, por supuesto, a los millennials, que hoy tienen eventualmente una concepción un poco distinta de nosotros, que podemos ser tal vez unas generaciones anteriores, y que eventualmente pueden ser menos proclives a poder darle continuidad a esa preservación del legado. Pues qué bueno poderlas generar a través de un buen relacionamiento, también un programa institucionalizado para el entrenamiento de sus competencias y, por supuesto, también de su conocimiento. Es decir, entrenar el capital espiritual, entrenar el capital humano, intelectual, hace parte de ese mismo ejercicio, pero también ese capital estratégico que comporta regular muy bien todos nuestros comportamientos familiares al interior de los negocios. El comportamiento que tenemos respecto del patrimonio, el comportamiento que tenemos respecto de los mismos negocios. Entonces, cuando nosotros hacemos una planeación estratégica familiar y empresarial, estamos activando ese capital estratégico que puede no solamente derivarse en un documento que puede ser el protocolo familiar, sino en las mejores prácticas al interior de una familia empresaria.
desde el punto de vista de la toma de decisiones en la gestión del patrimonio, en la gestión de la misma familia en términos de fortalecimiento, unión y cohesión, y también en la toma de decisiones en los negocios familiares. Pero también tendrán el capital relacional. Eso quiere decir que, por supuesto, nosotros como familia, no solamente inclusive podemos tener entre nosotros el mejor de los relacionamientos, el mejor de los acercamientos, sino también cómo podemos hacia todos nuestros stakeholders tener la mejor interacción, que puede apoyar y apalancar nuestros propios negocios. ¿Cómo no eventualmente el apellido de una misma familia que puede terminar convirtiéndose en una gran marca puede ayudar a los negocios familiares? ¿Cómo eventualmente ese relacionamiento que tiene todos los miembros familiares ayudan a la gestión del patrimonio, ayudan a la gestión de los negocios, pero también ayudan a ese sentimiento de orgullo que debe tener todo miembro familiar en la misma compañía y frente a la misma familia? Entonces, el modelo COPIC, de manera sucinta, lo que entiende es que la familia empresaria es ese gran pivote que hay que fortalecer y que hay que gestionar, construir, mantener y fortalecer todos esos capitales integrales que tiene esa misma familia. Y con toda seguridad eso va a tener una injerencia muy positiva en los mismos negocios, porque se va a manejar de una manera más profesional, más madura, a través de una regulación, de un alineamiento familiar, esos mismos negocios, que no solamente es una empresa familiar, sino que termina convirtiéndose en una familia empresaria. Es decir, es un poco el tránsito de simplemente tener una empresa familiar a ser una familia empresaria, a ser una dinastía familiar empresarial. Fíjate que escuchaba hace unos años una plática de Yuval Harari, este filósofo israelí, donde comentaba él que los humanos logramos controlar y ser el rey de la selva, controlar el mundo, por una característica particular que tenemos como grupo, que podemos trabajar en grandes grupos y de manera flexible. Esto es, tú puedes ver que hay abejas que trabajan en grandes grupos, pero no lo hacen de manera flexible, siempre hacen mecánicamente lo que les toca hacer y jamás van a pensar en derrocar a la abeja reina para instaurar una dictadura, ¿no? Esto es lo que platicaba Yuval. Y aplicado esto a las empresas familiares, a mí me lleva a pensar que originalmente aquellos acuerdos, porque el humano es capaz de trabajar en grupo y de manera flexible porque tiene una idea común, tiene una historia que todos creen, ¿sí? En esta nueva realidad nos está empujando hacia una historia que es totalmente una página en blanco que tenemos que rediseñar. Y el protocolo familiar es un documento idóneo para que quien lo tenga, es momento de que lo saque y lo revise, y quien no lo tenga, se ponga a trabajar en él para poder amalgamar todos los intereses de las diferentes generaciones y ver cómo entre todos sacamos, como decimos en México, al buey de la barranca. Sin duda alguna, y además, Fernando, tu comentario, que además me parece tan absolutamente pertinente, me hace venir a la mente que los protocolos de familia, la gente suele no tener la suficiente confianza porque solamente los limitan a que sea un documento que pueda suscribir una suerte de obligaciones solo de carácter civil y personal. El gran poder del protocolo no solamente es el proceso y el gran acuerdo sobre muchos temas de la familia, sino cómo eso yo lo inserto dentro de la vida societaria, dentro de la vida patrimonial y dentro de la vida misma de la familia. Es decir, el protocolo, si bien es una carta constitutiva, si bien ese es un documento patrón de todo ese acuerdo familiar, eso en la práctica, para que se lleve a la aplicación del día a día, muchas familias que tienen buenas prácticas hacen que ese texto haga parte de los estatutos de los negocios. Eso quiere decir que ese mismo ejercicio de gobierno, ese mismo ejercicio de comportamiento en lo que tiene que ver con los negocios, en lo que tiene que ver con el patrimonio, lo insertan dentro de la vida jurídica. Claro, y ese contrato
de sociedad hace que todos quienes se adhieran, que son los socios o accionistas, deben respetar, porque finalmente es lo que nos vincula, es ese animus societatis que tenemos, que hace que tengamos un patrimonio común en la gestión de una actividad empresarial y un tráfico mercantil. Pero además de eso, también precautelan su patrimonio para que la gestión del patrimonio familiar, que puede ser inclusive escindido de los negocios operativos y familiares, también tengan esa misma concepción de directiva de toma de decisiones. Pero además de eso también tiene trascendencia a la propia ritualidad, si ustedes me permiten un poco la palabra, de la actuación familiar. Eso quiere decir que está insertado en nuestro ADN familiar, que hace parte inclusive de nuestras relaciones de comunicación, que hace parte inclusive de nuestra institucionalidad de fortalecimiento familiar, que inclusive hace parte de nuestras actividades diarias y de fin de semana para que la familia entienda cómo estar vinculado con un mismo patrimonio significa una gran fortaleza y no más bien una fuente de conflicto. Entonces el protocolo, si se hace con esta concepción de una planeación estratégica familiar y empresarial, es un organismo vivo y además cambiante, porque muchas familias empresarias lo que hacen también es actualizarlo, activarlo y tener inclusive un método para poderlo actualizar. Y además generan, pues por supuesto, toda una estructura y además una práctica que genera estos notables y excelentes resultados. Fíjate que lo que dices es muy importante. Nosotros, en México no existe una legislación al respecto, no sé en Colombia, entiendo que no, que hable acerca de las empresas familiares y del protocolo familiar. No hay en ningún código de comercio ni en ningún código civil te vas a encontrar un capítulo que hable del protocolo familiar, como hay un capítulo que habla del contrato de arrendamiento o del contrato de compraventa, ¿no? Pero lo manejamos como un contrato innominado en donde las partes pueden acordar cualquier cosa siempre y cuando no esté prohibido por la ley. Y entonces, la práctica que nosotros tenemos es que una vez que se negocia el protocolo familiar y se tiene un documento que se firma como un contrato, lo elevamos a escritura pública y reformamos los estatutos y lo hacemos obligatorio, porque de otra manera un protocolo que sea únicamente con un tema de visión estratégico, como una carta de buenas intenciones, nos sirve de poco cuando lo queremos ejecutar, cuando lo queremos hacer vinculante a las obligaciones. Y dentro de este protocolo pueden hacer un consejo familiar y pueden hacer una estructura para apoyar a los nuevos proyectos de las siguientes generaciones, de los millennials, de los centennials, de los que vengan después de ellos, porque seguramente querrán innovar y querrán cambiar la forma en que la familia ha venido haciendo negocios con el transcurso del tiempo. ¿Tú qué experiencia, ahorita platicábamos de las startups, qué experiencia tienes trabajando con este tipo de nuevos emprendimientos? Bueno, dos cosas muy importantes que tú eventualmente acabas de decir que están sumamente poderosas, inclusive en el ordenamiento jurídico casi en todo el mundo, pero llamémoslo, si quiere, por lo menos en Latinoamérica, no existe ni una sola ley de la empresa familiar. Nosotros en Colombia hemos tratado de tener algún acercamiento con el organismo de Congreso e inclusive le entregamos el texto de una ley de la empresa familiar. Es curioso porque desde cuando lo hicimos hace más o menos unos 4 años todavía no se ha tramitado, todavía no le han dado la suficiente importancia y particularmente nosotros tenemos solamente 2 disposiciones, una de carácter tributario y otro dentro del estatuto mercantil que hablan soslayadamente de sociedades de familia. Pero también dentro de nuestro ordenamiento jurídico, particularmente en Colombia y también en algunos países de Latinoamérica, existe la figura del acuerdo societario o el acuerdo de accionistas. Ese acuerdo de accionistas es particularmente lo que decía muy bien Fernando, y es que, claro, los accionistas están de alguna manera al unísono,
tienen una directiva para poder tomar decisiones sobre una línea en especial y se inserta, por supuesto, dentro de los estatutos. Aquí nosotros, desde el año 2008, se expidió la ley 1258, que le da una gran flexibilidad a todo lo que significa el ámbito societario. Y se dio la facilidad de poder crear las sociedades por acciones simplificadas, donde hay una gran libertad contractual. Eso quiere decir que yo no tendría esas mismas limitaciones que teníamos antes desde ese año, donde lo que yo pacte, siempre que no contravenga alguna otra disposición legal, es parte de ese mismo pacta sunt servanda, es decir, es parte inclusive de ese acuerdo entre todos los que se adhieren a ese pacto social. Entonces, es una herramienta extraordinaria para poder hacer esa planificación de la propiedad y una planificación familiar empresarial. Pero eso no solamente en Colombia, es que todos los ordenamientos jurídicos permiten la autonomía de la voluntad de quienes, en efecto, suscriben ese mismo contrato. Y como de manera expedita lo dijo Fernando, yo puedo en cualquier momento, sea en México o en cualquier otra parte, pues simplemente hacer parte de los estatutos un acuerdo entre todos los accionistas. Y eso de alguna manera, pues por supuesto, nos blinda de una manera extraordinaria todos esos mismos acuerdos. Ahora bien, lo que me ha dicho Fernando respecto de cuál ha sido un poco la experiencia con las nuevas generaciones. Yo le contaba algunos minutos antes que nos invitaron a poder tener una ponencia con un grupo de emprendedores. Estaban dentro del auditorio más de 250 emprendedores, muchos de ellos jóvenes y todos ellos, digamos, un poco ávidos en poder entender cómo sus startups podrían eventualmente aplicar un gobierno corporativo desde el inicio. Pero un poco la confusión de ellos era cómo desde el inicio yo voy a tener esa burocracia que suelo asociar al gobierno corporativo. Y simplemente, como lo conversábamos con Fernando unos momentos antes, es que desde el inicio yo debo tener claro todos los acuerdos con mis accionistas, inclusive hasta con un ángel inversionista. Cómo eventualmente yo establezco no solamente el aporte de capital, sino, por ejemplo, el vesting de lo que puede ser la participación en la gestión de cada accionista. Cómo eventualmente determino un poco esa misma estructura de toma de decisiones y que sea institucional, oficial y objetiva, que me pueda permitir con eso tener una gran plataforma para poder recibir inversión del externo. El ángel inversionista siempre tiene una gran preocupación, o por ejemplo los fondos de private equity también tienen una gran preocupación, y es que ponen algún capital, pero tienen por supuesto el gran riesgo de que la gestión en esos nuevos negocios que pueden tener muy alto crecimiento no se haga conforme a el nivel profesional y de altura que requiere y comporta no solamente el producto o negocio que tú estás emprendiendo, sino también, por supuesto, el nivel de capital con el cual yo estoy colocando acá. Entonces, desarrollar desde fases iniciales toda esta estructura de decisión, todo este acuerdo frente a los mismos accionistas hace que, por supuesto, no solamente la plataforma hacia el futuro no se fracture en términos de la propiedad, sino que se apalanque inclusive para capital externo, sea cual sea inclusive un fondeo simplemente bancario, o sea simplemente alguien que presta un dinero, como alguien que también quiere invertir, o bien eventualmente la inversión institucional a través, reitero, de los fondos de private equity o eventualmente frente a un ángel inversionista. Entonces, es importante inclusive desde el inicio tener ese ejercicio de gobierno corporativo. Antes de responder un poco qué experiencia hemos tenido con los millennials, les voy a mostrar o les voy a compartir algo de lo que fue un poco una investigación que hicimos con 1.326 miembros de empresas familiares, sobre todo gran parte de lo que eran millennials que eventualmente ya podían estar trabajando en algunos negocios familiares y algunos que tenían vocación inclusive o interés de continuar ese mismo legado empresarial. Quería mencionarles que muchos de los que están haciendo sus startups son
fondeados o financiados con recursos de la misma familia. Es decir, un padre que le entrega o una madre que le entrega unos recursos a su hijo que tiene eventualmente una buena idea. Claro. Pero terminan regalándoselo o termina siendo inclusive un conflicto si ese ejercicio no se hace de manera institucional y regulada. Por ejemplo, alguna de las buenas prácticas que tienen las familias empresarias es tener un fondo de emprendimiento. Ese fondo de emprendimiento que hace parte de esa misma planeación estratégica familiar y que está establecido en la forma prevenida del protocolo, genera inclusive con cargo eventualmente a los dividendos que se dejen de decretar o que se decreten, ¿verdad? Y crea ese mismo fondo, de manera que ese dinero institucionalmente se maneja en términos de decisión en el Consejo de Familia. Y entonces las nuevas generaciones que tienen una idea de negocio están obligados a presentar un business plan. Y ese business plan debe de alguna manera tener no solamente unos mínimos requisitos, sino debe comportar también para ese organismo de inversión familiar la suficiente atracción y también tracción de negocio que le comporte tener una decisión positiva de si le prestan ese mismo dinero o bien en su defecto si se lo pueden entregar como parte del mismo aporte, también con unas condiciones muy reguladas y con parte de un buen gobierno corporativo. Entonces, eso supera y elimina las simples relaciones emocionales que pueden tener miembros familiares y sobre todo la entrega de un dinero, pero hacerlo de una manera institucional, pero eso filosóficamente lo que genera también es una familia empresaria y no una empresa de familia. ¿Qué quiero decir con una familia empresaria? Porque si yo eso lo incorporo dentro del ADN de mi familia empresaria, lo que estoy haciendo es facilitar que todos los miembros familiares puedan generar sus propios negocios y que todo eso ayude, sume al grupo empresarial familiar y que eventualmente cambie un poco la concepción de que hay un miembro familiar que quiere trabajar en esa empresa familiar y además ganar con una serie de prerrogativas, o si no, eventualmente el accionista con vocación de rentista. Yo soy accionista y simplemente pues toco la mesa para que me entreguen los mismos dividendos sin ninguna participación activa y sin tampoco una iniciativa de desarrollo de negocio. Lo que quiero mencionar es que esa buena práctica, integrada por supuesto con esa buena planificación, lo que puede generar, por supuesto, es una filosofía distinta en la familia, en ser realmente una familia empresaria, que lo que haga es generar una multiplicidad de negocios donde la familia es casi que un private equity fund, donde invierte algunos recursos, donde se gestiona de manera profesional, donde se hace a través del ejercicio de la buena dirección, control corporativo y gobierno corporativo, y hace que las nuevas generaciones que si quieren tener una iniciativa, no se alejen del grupo familiar, sino que lo integren. Particularmente quisiera cerrar un poco también con la pregunta que me hacía Fernando, ¿cuáles son eventualmente sus intereses y perfiles que tienen los millennials con proclives al mismo trabajo? Pues hoy eventualmente están más centrados en la tecnología. Hay algunos inclusive que tienen, o muchos, son multitarea. Eventualmente nosotros quienes somos un poco más viejos, no tenemos ese multitask como parte inclusive de nuestras habilidades y competencias. Valoro mucho más esa autoexpresión e individualidad, probablemente inclusive hasta un poco más quienes podemos ser la generación X o Z, o eventualmente valora mucho más las experiencias, inclusive en algunos casos las experiencias más que las mismas posesiones, y entonces tienen una filosofía distinta de lo que puede significar la propiedad, de lo que puede significar un negocio y lo que eventualmente puede convocarles a ellos como parte del patrimonio familiar. Buscan inclusive algún significado y hacer un tanto la diferencia, y son probablemente más conscientes de los problemas sociales porque eventualmente están más conectados, porque eventualmente las redes sociales hacen que vean una diferente concepción del mundo. Hace 40 años solamente teníamos posibilidad de estudiar 5 o 6 carreras tradicionales. Hoy hay más de 60 posibilidades que los muchachos están pensando para ver cuál bachillerato, cuál licenciatura o cuál eventualmente ni siquiera pasar por la universidad se especialice con un tema de formación específica. Entonces, claro, sobre eso
hay una motivación distinta y hay un significado distinto frente al patrimonio, frente a la empresa y frente a las mismas posesiones. Muchos de ellos inclusive ya perdieron un poco ese, digamos, un poco ese aspecto que teníamos las generaciones anteriores en un empleo de por vida, en tener probablemente un poco más de estancia y hacer una carrera. Son un tanto más volátiles y quieren que les reconozcan mucho más los talentos, quieren tener inclusive también unos trabajos mucho más flexibles. Y entonces eventualmente, y con esto termino mi intervención, ¿qué había pasado antes de la pandemia y qué está pasando hoy con la pandemia? De todo lo que eran los millennials respecto de la vocación, interés en continuar en los negocios familiares. Antes del 2019 habíamos experimentado que se estaban desprendiendo cada vez más las nuevas generaciones respecto del interés de querer participar en las empresas familiares. Una vez tal vez pensando en que eventualmente mis padres o los que tienen la hegemonía hoy del liderazgo empresarial tienen unos métodos tradicionales, eventualmente no me comprenden y yo tengo una filosofía distinta. Entonces muchas de las empresas familiares se estaban vendiendo en ese tránsito entre una generación y otra, o bien eventualmente terminaban feneciendo sus negocios familiares porque no tenían un legado de trascendencia. Entonces, esa desarticulación del interés que tenía el millennials en continuar en la empresa familiar cambió de manera dramática con el COVID. ¿Por qué? Porque no solamente cambió un poco la concepción de los consumidores, cambió de alguna manera también con la transformación digital la forma inclusive de hacer los negocios, y entonces eventualmente las generaciones que estaban al mando y que probablemente eran un poco más o eran mayores, no estaban suficientemente bien preparados para esas competencias digitales y eventualmente no podían entender muy bien qué era lo que podía estar pasando con esa velocidad de los mercados y del consumo digital, pero también la forma de operar y los modelos de negocio, de operar los negocios en este COVID. Y entonces hubo un impacto y un shock importante. Primero, pues las familias entendieron de que la vida era, digamos, mucho más frágil y que eventualmente también tenían que planear su propia sucesión, tenían que planear sus propios patrimonios y tenían que planear un poco esa misma sucesión patrimonial. Pero por otro lado también, quienes somos probablemente más antiguos, vimos en los jóvenes la gran valía del aporte de sus ideas en este nuevo mercado digital, en estos nuevos modelos de negocio, pero además también valoramos mucho más las competencias que tenían esos hijos y la siguiente generación respecto de estos nuevos modelos de negocio y cómo se estaban moviendo. Eso significó que inclusive de manera muy rápida se incluyeran algunas generaciones ya en el trabajo de la empresa como parte de ese refuerzo en el ejercicio estratégico de la toma de decisiones, o bien eventualmente algunas sucesiones se dieron de manera abrupta por este mismo choque. Y cambio y termino de alguna manera con esta intervención con otra buena práctica que tienen algunas dinastías familiares empresariales, y nosotros de alguna manera también lo promovemos, que dentro de las estructuras de gobernanza familiar o instancias que pueda haber dentro de la familia empresaria se pueda crear algo que se llama la mesa de jóvenes. La mesa de jóvenes es simplemente una forma y un vehículo para que las nuevas generaciones vayan participando en los negocios familiares. Si bien eventualmente pueden no ser accionistas, pueden no ser parte de la gestión ni de la misma dirección, pero sí hay unos foros donde esas nuevas generaciones se sientan y en conducción con algunos ejecutivos de la empresa pueden escuchar de ellos nuevas ideas, y esas nuevas ideas sean un insumo muy importante para el direccionamiento y gestión de las empresas. Claro, el nivel de relacionamiento y el nivel, por supuesto, de pertenencia de las nuevas generaciones frente a esa misma compañía es tremendo, porque mi idea se está implementando en la empresa. Yo soy importante, es una sensación extraordinaria, pero además de eso, también es un foro para irlos introduciendo a los negocios familiares y que se vayan preparando un tanto en ese plan de carrera para que esa inclusión sea mucho más efectiva y expedita.
No, definitivo, es que realmente el reto que tenemos enfrente es complicadísimo. Yo siento y espero estar pecando de exagerado, preferiría estar pecando de exagerado, pero yo siento que no lo estamos dimensionando en su justo nivel porque también es cierto que todo está cambiando muy rápido. Ahorita platicabas acerca de los jóvenes que tienen miles de opciones para estudiar cuando a lo mejor cuando nosotros fuimos a la universidad éramos o abogados o doctores o ingenieros y se acabó. Pero también es cierto que las universidades tienen un reto ahorita muy importante. Todavía antes de la pandemia me tocó platicar con un consejero de una universidad privada muy importante de México que me decía, tenemos una complicación bárbara porque lo que aprenden los estudiantes en primer semestre, para el noveno semestre ya es obsoleto. A esa velocidad está cambiando el mundo. Y súmale que estamos por recibir la red 5G, la inteligencia artificial, el blockchain, que va a cambiar el mundo de los negocios y el mundo de la prestación de servicios a una manera aceleradísima. Entonces, trabajar el protocolo familiar, armar tu barco, estructurar tu modelo de gobierno corporativo de manera adecuada para que puedas sopesar y que puedas tomar las decisiones de manera rápida, de manera flexible y de manera adecuada es cada vez más importante. Platicaba el otro día un amigo mío brasileño, Rafael Omen, que en una plática de gobierno corporativo justamente nos decía, el gobierno corporativo son los frenos de la empresa. ¿Pero para qué sirven los frenos? Nos preguntaba. Y todo el mundo pues, pensamos para frenar, para detenernos. Y lo que él dice es muy cierto y es muy ejemplificativo. Dice, los frenos sirven para que puedas acelerar. Porque si no aceleras, si no tienes frenos, no puedes acelerar. Le advertí que le iba a robar la frase, y por eso la estoy usando con este descaro, pero es que lo que dices, Ricardo, es muy importante, muy importante. Fíjate que ya llevamos 42 minutos platicando y yo quisiera seguir platicando contigo 3 días, porque creo que tenemos tema para mucho tiempo. ¿Con qué idea te gustaría cerrar esta plática, que espero que sea la primera de muchas, por favor? Por supuesto, nada, honradísimo poder compartir con ustedes todo lo que más quieran. Antes, por el contrario, espero que me dispensen porque a veces me emociono demasiado y les quito mucho tiempo. Yo quisiera cerrar tal vez con una idea muy importante, y es que si uno pudiera graficar un poco la situación que estamos viviendo, no solamente económica, empresarial, sino inclusive frente a la misma familia, tal vez la curva pudiera tener, si fuera una campana de Gauss, perdóneme aquí un poco el ejemplo, podríamos tener una distribución normal, es decir, una curva que pudiera estarse disminuyendo con un cierto ciclo. Pero el COVID lo que hizo fue variar totalmente esa gráfica y ese impacto que nosotros hemos tenido. El mensaje que quiero dejar es que nosotros podemos cambiar la tendencia de esa misma gráfica en la medida en que implementemos un nuevo patrón de familia, un nuevo patrón de la forma como manejamos nuestro patrimonio, un nuevo patrón en la forma como manejamos nuestros negocios, para que en vez de que la curva tenga un punto descendente o abrupto de caída, inclusive negativa, pueda regenerarse y poder más bien empezar a crecer. Y eso puede comportar preparar nuestra familia, preparar nuestros negocios, pero sobre todo preparar nuestras mentes y nuestra forma de hacer las cosas y nuestras prácticas con gobierno corporativo, con gobernanza familiar y sin duda alguna también con esa planificación estratégica familiar empresarial. Es entender que hoy ya no tenemos exactamente ni las mismas preguntas, ni las mismas respuestas, ni los mismos métodos. Hoy más que nunca es necesario entender, acordar, planificar y reflexionar al interno de la familia sobre nuestra forma de hacer los negocios, la gestión del patrimonio
y nuestro fortalecimiento familiar. La única manera de poder superar este COVID es poder cambiar un poco ese chip mental y tener y acometer las decisiones que requerimos de manera importante, rauda, rápida y eficiente, aplicando, por supuesto, no solamente los ejercicios de las mejores prácticas de dirección, gestión, de gobierno corporativo, sino también de gobernanza familiar. He ahí un poco la invitación a todos los empresarios familiares que hoy nos pueden estar acompañando. Es la invitación de entender que hoy es la forma de regenerar un poco ese patrón y la forma de cambiar de manera contundente nuestra práctica, porque lo que funcionaba antes, con toda seguridad no va a seguir funcionando post pandemia. Sí, claro. Fíjate que tenemos aquí algunos comentarios, te felicitan Ramón Ahumada y te pregunta también algún libro que puedas recomendar para reforzar el tema de la empresa familiar. Muchas gracias, Ramón. Tal vez pueda haber una web que es bulegal.com. Bulegal, B larga U y la palabra legal.com. Ahí hay un gran contenido de lo que eventualmente uno no encuentra en español como literatura. Por ejemplo, es muy poco lo que uno puede encontrar sobre Family Office en español. Pero uno puede encontrar probablemente en esa página, y lo digo no por promocionarlo, sino que hace parte de alguna manera de la red que nosotros tenemos en el Consejo de Empresas Familiares, y hemos querido tener un poco ese compartir ese conocimiento, compartir de alguna manera un poco esas buenas prácticas para que quienes estamos de alguna manera en los temas de familias empresarias y empresas familiares hagamos causa común para tener, por supuesto, mejores ejercicios y mejores resultados. Ahí hay un gran contenido que creo que podemos explorar, pero también sin duda con Fernando y con el Centro de Familias Empresarias, que entiendo que también tienen un buen centro de pensamiento, vas a poder encontrar la mejor literatura. Sí, claro. Realmente, como dice Ricardo, tenemos una labor autoimpuesta de evangelizar, porque realmente es un tema que da para mucho y que tenemos que ayudar a difundir estos temas. En la página del Centro Mexicano seguramente pueden encontrar también información y hay autores también muy, muy interesantes. María de los Ángeles Lucero tiene muy buenos libros de protocolo familiar. Fernando Nogales tiene varios libros de empresa familiar. También Armando Eguiarte te felicita. Dice, excelente conferencia, muy útil para reconstituir y conducir a las empresas familiares. Nos dice Armando. Saludos, Armando, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes más bien muy agradecidos por haberme dispensado este tiempo, por haberme escuchado, y con Fernando, pues por supuesto estaremos absolutamente abiertos, como dice Fernando, a seguir evangelizando, a seguir difundiendo y a seguir compartiendo estas muy buenas experiencias que han tenido todos quienes son nuestros hermanos que trabajamos en las empresas familiares. Claro, y la idea es esa, y quienes nos escuchan, quienes nos ven, les invitamos a compartir estos videos para tratar de llegar a la persona que a lo mejor lo está necesitando o que nuestro contenido le puede resultar de interés. Ricardo, de verdad te agradezco mucho, te mando un abrazo muy fuerte hasta Colombia. Espero que pronto nos visitemos, ya sea acá en México o allá en Colombia. Siempre te he dicho que para mí los colombianos y los mexicanos somos los latinos más parecidos. Creo que tenemos muchas cosas en común. También Antonio López Triviño Junco, un muy buen amigo que ha estado también aquí con nosotros platicando, te saluda desde España. Y Manuel Garza Huerta también te da las gracias por tu participación. Ricardo, de verdad, fue un honor altísimo que nos acompañaras. De verdad, te vuelvo a invitar porque creo que tenemos muchas ideas en común y muchas cosas que podemos platicar. Te mando un abrazo y nos estamos viendo. La próxima semana vamos a tener este espacio Bienes de Familia,
vamos a platicar, fíjate tú, Ricardo, de las asambleas anuales, que estamos por ley en el mes donde las tenemos que celebrar y que generalmente no tenemos la práctica de hacerlo con toda la formalidad debida. Y es una herramienta que nos da transparencia, que nos da información, que nos ayuda a desconflictuar, que nos ayuda a dos cosas muy importantes. Si hay dividendos, establecerlos y poderlos repartir posteriormente. Y si no hay dividendos, empezar a tomar las acciones adecuadas para que haya. Entonces, ese es el mejor lugar para hacerlo. Nos vemos la próxima semana para platicar de esto. Ricardo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. A ustedes, vale, muchas gracias, Fernando, por la invitación y a todos ustedes por haberme escuchado. Un saludo. Estamos en contacto. Gracias.